Les saludo con cariño, compañeros. Diputada Irma Leticia González Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, presente. Los que suscriben: Ades Aguilar Castillo y David Martínez Mendizábal, diputados de la 65ª Legislatura del Estado de Guanajuato, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. En ejercicio de nuestras atribuciones como legisladores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, presentamos ante esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto a fin de reformar el artículo 42 y adicionar el artículo 43 bis de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en consideración de la siguiente: exposición de motivos, antecedentes y nuevas circunstancias. A finales del año pasado, vine a esta tribuna a proponer un exhorto al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con la finalidad de que hiciera llegar a esta soberanía un análisis y un estudio acerca de la vialidad de contemplar la representación de la comunidad migrante en este Congreso, incorporando una diputación migrante en nuestro sistema político electoral estatal. Iniciativa que nace del seno del Grupo Parlamentario de Morena, causa que me honro encabezar, sobre todo al ser la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante y Enlace Internacional. Dicho exhorto lo hicimos con la responsabilidad de quien pone a consideración de esta legislatura un tema tan importante como lo es el respeto pleno de los derechos humanos de los migrantes. Un tema que requiere el mejor de los oficios de todos y cada uno de nosotros, y que no admite improvisaciones, ocurrencias sesgadas y ventajosas. Lamentablemente, la propuesta que se hizo, como muchas otras de quienes somos parte de los grupos de minoría en este Congreso, duerme el sueño de la injusticia en lo que se conoce como congeladora legislativa, pues todavía no se ha discutido al interior de la Comisión de Asuntos Electorales, que por cierto aprovecho para exhortar al compañero diputado Gustavo Adolfo Alfaro el impulsar en su comisión esta iniciativa de interés especial para la población migrante guanajuatense. Sin embargo, el tiempo nos alcanzó y ha trascendido que el Instituto Electoral el día 8 de marzo acordó por mayoría de votos medidas afirmativas en favor de la comunidad migrante de Guanajuato para contar con representación dentro de las 4 plurinominales de cada partido que participe en el próximo proceso electoral. Este tema ha llegado al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato con motivo de cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato que se dictó en el expediente TEG JPDC 2011-2021, y no gracias a la pronta y expedita gestión de este Congreso, en que nada se mueve sin la voluntad de la mayoría panista. Lamentablemente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, lejos de procurar el diálogo y análisis que concilie nuestras opiniones y aportaciones en cada tema,
a lo que estamos obligados como legisladores, presentó en una pasada sesión ordinaria una iniciativa que propone que los partidos políticos reserven en el primer lugar de las listas plurinominales una fórmula migrante, para, en su opinión, de esta forma se cumpla con este sector vulnerable, al que no se le ha reconocido representatividad. Ambas propuestas, la del IEG, que devino de un estudio y análisis, y la que soberbiamente presentó el grupo parlamentario del PAN, son lesivas del sistema político, desproporcionales, discriminatorias. Discriminan al migrante como una realidad diversa. Y me explico a continuación. La nobleza de la representación migrante no es cuestión de encontrarle acomodo en el enredo de composición legislativa. Los migrantes de Guanajuato merecen un lugar propio, legítimo, y que no sea parte de las muchas simulaciones con las que se pretende dar cumplimiento aparente a jurisprudencias o resoluciones que buscan salvaguardar derechos y garantías electorales. Vale recordar el ejemplo de la representación indígena, que hasta el día de hoy nadie sabe explicar el mecanismo con el cual se garantiza su representación. Por otro lado, la propuesta del partido gobernante es absurda, es ventajosa, fascista, ya que con un cinismo que tan solo es más grande que lo maquiavélicos de sus intenciones, pretenden ejercer un control político en la representación de un grupo vulnerable, al sumar requisitos extraconstitucionales, como lo es pertenecer a asociaciones y organizaciones de migrantes y acreditar como sea la imagen que pueda acreditarse, trabajo en favor de la comunidad migrante. No nos equivoquemos, la esencia se centra en la calidad de migrante. Nuestra Constitución local ya establece en su artículo 45 el reconocimiento de la residencia binacional, que es lo que sirve como requisito para reconocerse el derecho a ser votados, pese a haber migrado al extranjero. La propuesta del Partido Acción Nacional es lesiva del sistema político, ya que con el pretexto de abanderar la representación migrante, lo que de verdad pretende es pulverizar la representación de la oposición, complejizando aún más las representaciones de partido, como la que honrosamente tengo y hoy me permite venir a evidenciar. La presentación proporcional debe su origen a que los partidos minoritarios logren tener una representatividad de acuerdo al respaldo ciudadano en las urnas. Son espacios institucionales con los que los institutos políticos garantizan el debate, el posicionamiento de ideas y la efectiva representación de acuerdo a la filosofía y postulados de las distintas corrientes políticas. En pocas palabras, la representación proporcional no se dio para albergar acciones afirmativas o cuotas compensatorias que desdibujen cual parches mal pegados por la resistencia a reformar mediante ampliación nuestro sistema político estatal. Hay un dicho que dice: en la política no hay casualidades, y parece que ante la propuesta del PAN cobra total realidad, porque desde hace varias legislaturas no se les ha asignado ninguna diputación de representación proporcional.
por lo que su iniciativa parece enfocada en imponer lo que se sabe no recaerá en lo propio, que coloquialmente corresponde al dicho, hágase la justicia en los animales de mi compadre o bueyes. Nuestros migrantes merecen una reforma de gran calado y no de modificaciones a leyes secundarias. Es por ello que a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me permito poner a consideración de este Pleno una reforma constitucional que permita reconocer verdaderamente a la comunidad migrante con representación propia, incrementando en 1 el total de los diputados que integran el Poder Legislativo de Guanajuato, pasando con ello de 36 a 37 representaciones populares, identificando en esta curul la representación de más de 1,5 millones de guanajuatenses migrantes que se estiman radican en el exterior. La presente iniciativa busca incentivar la participación ciudadana de nuestros paisanos, ya que tendrían la motivación de que en forma directa podrán elegir el representante migrante que los represente. No se trata de incrementar la burocracia de forma estéril, se trata de cristalizar la pluralidad a la que esta llamada soberanía. Se trata de que los migrantes tengan una voz en este Congreso que pueda visibilizar las demandas y necesidades más sentidas, sin que se esté obligado a renunciar a su calidad migrante, de quien reside más allá de nuestras fronteras. Entendamos, compañeros, que no podemos admitir ficciones o simulaciones que nos autoengañen. Lo que necesitamos es un fiel reflejo social de lo que realmente somos. El tema no se agota en pensar que el tema de la migración es homogéneo, de resolver imponiendo un lugar en las candidaturas, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, porque eso es olvidar que no todos los migrantes estarían en igualdad de oportunidades de participar, ya que es una realidad que muchos no tienen estatus legal como migrantes en los países donde residen. Puede decirse que en este contexto podríamos identificar el concepto de migrante en lo general, que sería todo guanajuatense viviendo en el exterior y migrante con posibilidad, que reduce el número de los primeros, porque solo aquellos que tienen o logran regularizar su situación legal en otro país tendrían la posibilidad de mantener su estatus de migrantes con una residencia binacional. Es bajo este análisis que la propuesta del PAN es restrictiva, porque solo deja en posibilidad de acceder al cargo de diputado local como representante migrante a aquellos que su estatus migratorio les permite ir y venir. Desde ahí ya nació torcida la propuesta, porque se está discriminando entre la misma comunidad migrante como si no fueran iguales todos los que viven en esa situación en el extranjero. Estoy consciente de la resistencia natural que encontrará esta modificación constitucional que proponemos, así como de la complejidad que supone. También sé que como la gran mayoría de las propuestas e iniciativas de las representaciones políticas minoritarias en este Congreso, lo más seguro es que la destinen a la congeladora para desecharla un par de años después. Pero no evitarán que evidencie la cerrazón, el oportunismo con el que rehuyen al debate tan necesario para Guanajuato. No es con madruguetes
a los que están acostumbrados, con los que recompondremos una genuina representación. Podrán ignorarnos, pero nunca callarnos. Ajuste presupuestal. Crear una representación más, sin duda alguna, genera polémica en cuanto al costo adicional del presupuesto de este Congreso. Pero no tiene por qué ser así. Nuestra propuesta es que este Poder Legislativo dé cumplimiento a la fracción 2 del artículo 127 de la Constitución Federal, en el que se establece la obligación de que ningún servidor público reciba remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República, lo que a su vez está regulado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En el caso particular de este Congreso, no se está cumpliendo con la Constitución Federal en este tema de remuneración máximas permitidas, ya que quienes somos diputados locales para este año 2022 tenemos asignado un sueldo neto de 127,843 pesos con 48 centavos. En tanto, el presidente de la República recibe como sueldo neto 115,739 pesos con 74 centavos. Esto significa que actualmente la remuneración de los legisladores guanajuatenses es superior al límite máximo que constitucionalmente existe en 12,103.74 centavos, lo que a su vez, si se multiplica por 36, que es el número actual de diputados locales, se tiene un monto total excedente mensual de 435,734 pesos con 64 centavos. Aún creando la Diputación 37, es evidente que con el excedente que mensualmente se recibe en conjunto por los actuales 36 diputados locales, aún se tendría un ahorro de casi 320,000 pesos. Si damos cumplimiento al tema de remuneraciones máximas establecido por la Constitución Federal y la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, para que nadie gane más que el presidente de la República. Representación electoral. Sin duda alguna, crear la Diputación del Migrante también debe analizarse desde el punto de vista de la representación electoral, de acuerdo a la población de guanajuatenses que radican en el extranjero. De acuerdo a la información del Gobierno del Estado, se tiene que en Estados Unidos de América viven 1,011,000 guanajuatenses, a los que habría de agregar un número indeterminado de migrantes que viven en otros tantos países sin que se tenga un dato preciso, pero que todos ellos conforman en conjunto la población migrante de nuestro estado y son el origen y fundamento de la presente iniciativa. Si consideramos el número de guanajuatenses que el INEGI tiene registrados, que salieron para vivir en el extranjero durante el año 2020, que fue un total de 62,476 migrantes, podríamos prácticamente validar que es un grupo en crecimiento constante. Por otra parte, tenemos que de acuerdo al Instituto Mexicano del Exterior, en el exterior, durante el año 2020 se expidieron 39,197 matrículas consulares de alta seguridad a personas originarias de Guanajuato,
residentes en los Estados Unidos de América. El Instituto Nacional Electoral, recientemente, a través de Verónica González, vocal de Registro Federal de Electores, dio a conocer que son 35,197 paisanos guanajuatenses con los que cuentan con credencial para votar en el extranjero. Información dada a conocer con motivo del proceso electoral de la revocación de mandato. Se trata de datos de muy reciente actualización. Con estos múltiples datos, considerando por una parte una población migrante por encima de 1 millón de guanajuatenses viviendo en el extranjero y por otra un mínimo de 35,197 que cuentan con credencial para votar en el extranjero, es evidente que se tiene una justificación para otorgar una representación electoral a esa población. Por otra parte, debe entonces considerarse establecer un mínimo de participación electoral que justifique en igualdad de circunstancias la representación de la Diputación Local del Migrante respecto a las 22 diputaciones de mayoría relativa, por lo que se propone establecer que surtirá efecto que quien obtenga mayoría de votos como candidato migrante lo sea en un proceso electoral en el que haya existido una participación al menos igual que la del distrito con menor participación. Como ejemplo de lo anterior, puede señalarse que en el proceso electoral del año 2021, los datos del distrito con menor participación corresponden al número 12, que registró 38,51% del total de la lista nominal y representó un total de 83,613 votos. De esta forma se considera que se estaría dotando de igualdad la representación electoral de la Diputación Migrante con respecto a las diputaciones de mayoría relativa ya existentes, con la finalidad de dar cumplimiento al establecido por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. De aprobarse la presente iniciativa, se generarían los siguientes impactos. Impacto presupuestal. En cuanto a la modificación presupuestal que resulte para la suficiencia de recursos que garanticen la representación migrante propuesta. Impacto jurídico, que la modificación constitucional que se propone y la armonización correspondiente con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato. Impacto administrativo, en la adecuación de que para tal efecto tenga que hacer el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para recabar el voto guanajuatense en el exterior y consecuente designación del diputado migrante. Impacto social, incentivarnos la participación ciudadana de los guanajuatenses en el exterior, además de que contaríamos con un fiel reflejo social de la representación migrante que abandere sus causas de forma genuina. Es por todo lo anterior expuesto que proponemos y solicitamos la aprobación de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se reforma el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y se adiciona un artículo 43 bis para quedar como sigue. En artículo 42, el Congreso del Estado estará integrado por 22 diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Un diputado migrante que sea elegido por la votación obtenida de los ciudadanos guanajuatenses en el exterior, en que se cumpla un mínimo de participación electoral igual al del distrito con menor participación del mismo proceso electoral, y 14 diputados electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas a que se refiere la fracción 1 del artículo 44 de esta Constitución. Artículo 43 bis, los partidos políticos
con registro estatal podrán postular a un candidato migrante, cargo al que también podrá postularse candidatos independientes que cumplan con los requisitos de ley. El cargo del diputado migrante será elegido entre votos que para tal efecto se recaben de los guanajuatenses que viven en el exterior. Quien aspire a la diputación migrante deberá de cumplir con los siguientes requisitos: ser guanajuatense por nacimiento, tener residencia binacional, la que deberá acreditarse en los términos que establezca la ley. Transitorios único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Atentamente, Ades Aguilar.